Bueno, bienvenidos queridos suscriptores una vez más a un nuevo video de su canal en Finanzas Diego Arevalo y vamos a continuar con la serie de videos de la literatura. ¿Qué cosa nos deja la literatura como enseñanzas financieras o enseñanzas de vida? Porque como lo hemos repetido, cuando tenemos unas buenas finanzas, pues nuestro nivel de vida es mucho mejor. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar a ver Aladino y la lámpara maravillosa. Y la primera cosa que quiero corregir, pero que no la corregí, yo ahorita lo revisé mientras arrancaba, es que el cuento no se llama Aladino y se llama Aladino, se llama Historia de Aladino o de la lámpara maravillosa. ¿Sí? Y eso ya tiene una gran diferencia entre la I y la O. ¿Listo? Vamos a verlo cómo es la cosa. Bien, entonces arranquemos. Lo primero que quiero decirles es una palabra bonita para que mejoremos nuestro léxico. Digamos de ahora antes, el muchacho es un galopín. Esa palabra me gustó mucho. ¿Y qué significa galopín? Muchacho sucio y abandonado, bribón, pilluelo y pícaro. Es decir, Aladino era como Pinocho, infantil como Pinocho, como dice ahí, ¿sí? Entonces ya tenemos que nuestro personaje inicial era una persona inmadura, ¿cierto? Listo, sigamos. Aladino significa la gloria de la fe. Y ese significado fue la llave que me abrió el cuento. Recuerden que todo cuento tiene sus candaditos y eso es lo interesante, que uno puede ir descifrando los candados que tiene. El cuento de Alibaba y los 40 ladrones, la palabra que me abre a mí el cuento es vulgar. Sí, porque uno vulgar relacionaba con algo feo, sucio, pero vulgar significa es muy común. Entonces, cuando busco en el diccionario esa palabra, ahí se me abre el cuento. Este cuento se me abre con Aladino, significa la gloria de la fe. ¿Y qué es la gloria de un deportista, por ejemplo? Que le cuentan a uno desde que era un deportista amateur, neófito o iniciado, ¿sí? Un deportista ahora comenzando, hasta llegar a ser un profesional y su mayor gloria. Por ejemplo, si nos cuentan, vamos a hacer un especial de televisión, la especial de la gloria de la fe, Radamel Falcao García, entonces nos cuentan, desde que inició, todos los obstáculos que vivió, sus enfermedades, todo lo que tuvo, hasta su máxima gloria, que esperamos sea muy pronto, que nos vaya muy bien el campeonato mundial, por ejemplo. Listo, y que se retiró. Nos cuenta entonces, la gloria de la fe es como dice ahí, es el proceso que la fe tiene hasta llegar a la coronación, hasta que llegue. Entonces es como coger a un personaje como infantil, como Pinocho, como Aladino, ¿cierto? Hasta volverlo una persona totalmente madura. Mire que Pinocho tiene ese mismo ejemplo, ¿cierto? Era una persona muy infantil y termina siendo una persona totalmente responsable, ¿cierto? Qué bonito, ¿bien? La literatura, cosas muy interesantes. El papá de Aladino era Mustafa y el abuelo de Aladino era Ali. Ahí se me olvidó. Sí, era Alá o Ali. Venga, ya les digo, aquí está. Mustafa y Ali. Sí, era Ali. No lo encuentro y... carajo. Sí, soy Aladino, hijo del sastre Mustafa, hijo del sastre Ali. Sí, era Ali. Y eso tiene algo muy interesante. Tenían un oficio, pero eran de pobre condición. Entonces uno puede tener un oficio que para mucha gente es rentable, ¿sí? Miren que no hay negocio malo sino mal administrado, porque siempre hay alguien en ese mismo oficio que alguien está triunfando. Entonces ahí ya tenemos otra, digamos, enseñanza financiera. El padre, como cualquier buen padre, intenta enseñarle el oficio a Aladino, pero no se deja. Este quería seguir jugando, perdiendo el tiempo con sus amigos, ahí en el parque, haciendo nada, ¿cierto? Y el papá muere. Mire que eso también es una similitud con el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. Ahí hay una similitud que la dejo para que ustedes le echen cabeza a ver si pueden encontrar algo por ahí. Que porque siempre como que los cuentos del papá muere. Eso tiene su significado, pero bueno, échenle cabeza a ver si encuentran algo ahí. Pero bueno, ¿qué pasa? Muere el papá, más o menos Aladino tenía 10 años y en esos próximos 5 años la mamá lo alimenta, se alimentan los dos con lo que medianamente la mamá podía y medio coser, vender aquí y allá y sufría y lloraba porque Aladino era desobediente y no veía los sacrificios que la mamá lo estaba haciendo. Y era un niño malcriado, no trabajaba, se la pasaba vagando por ahí. Y la mamá sufría y lloraba mucho eso. Pero ahí entonces entra a escena el malo de la película, que es un falso tío, un sacerdote o un mago. Tiene esas tres condiciones, que si revisamos las tres condiciones, esas tres condiciones generan autoridad frente a Aladino y la mamá. Un tío, un sacerdote tiene autoridad, ¿cierto? O un mago tiene poderes o alguna cosa que el demás de gente, un conocimiento que los demás no tienen. Entonces siempre lo ponen al malo como una persona de autoridad. Y el falso tío o el mago, llamémoslo el mago de aquí en adelante, bueno, el falso tío, necesitaba para sus objetivos una persona de las cualidades de Aladino.
¿sí? Aunque era un pilluelo, era una persona de alma noble. Ya lo vamos a ver más adelante que eso tiene su connotación. Y le mira por ahí, le pregunta a uno, le dice, venga, ese man, ¿quién es? No, ese es Saladino, es el hijo allá, el papá ya murió, era sastre y están como que sufriendo, eso como que les va muy mal. Y el tipo dice, aquí encontré el chino que necesitaba para que me hiciera la cosa que yo necesito. Y entonces se le presenta como un falso tío, lo llena de regalo a él y a la mamá, ¿sí? Hacen una cena y lo empieza a llenar de trajes y de vestidos. Y eso tiene que algo ver muy interesante. ¿Por qué le da trajes? Porque quiere reemplazar la autoridad del papá. El papá era un sastre y él llega y le regala vestidos, ¿sí? Entonces reemplaza la autoridad del papá. ¿Y eso qué quiere decir? Como dice ahí, la maldad busca siempre reemplazar a la bondad, ¿cierto? Y entonces ahí ya tenemos algo muy interesante. El falso tío sacerdote le da buenos consejos como alejarse de la vagancia. Eso es muy bueno. ¿Qué, ¿sí? El falso tío y sacerdote le da buenos consejos, como alejarse de la vagancia, vuelvo y repito. ¿Por qué? Mire que el tipo era malo, pero también daba buenos consejos. Y eso es en la vida y en los negocios. Muchas personas nos pueden dar buenos consejos, pero tienen intenciones subterráneas, escondidas. Y hay que estar alerta, ¿vale? Y miren algo bien interesante que lo tengo acá. El mejor acto de Satanás es disfrazarse de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Si uno lo entendiera literalmente eso, entonces y entendiera a Satanás como un man de cachos y cola y toda esa cosa, se disfraza de ángel de luz, entonces aparece con las alas. Pero lo que quiere decir eso es lo que está en la diapositiva anterior, ¿cierto? La maldad siempre busca reemplazar a la bondad. Muchas de las personas cuando le dan consejos, aunque los consejos sean buenos, tienen una intención negativa. Porque tienen que saber de dónde vienen. Recuerden que uno de los errores de Pinocho es que no escuchaba los consejos de las personas que realmente lo querían, sino escuchaba los consejos de pilluelos como la zorra y el gato. Bueno, ¿cierto? Entonces miren esto tan bonito que nos lo enseña. Son principios de vida que nos los enseñan de manera diferente, pero son lo mismo, ¿cierto? Entonces, ojo con los consejos de dónde provienen. ¿Listo? El tío, y esto es para que lo tengamos claro, el tío era un desconocido que llegó con regalos muy costosos, siempre se hay que desconfiar. Hay que prender las alarmas. Ve, este tipo llega de un momento a otro sin desconocer. Ve, Mustafa nunca habló con la esposa, ¿cierto? O con el hijo, nunca hablaron de un hermano tan raro y llega de una vez con regalos muy costosos. Entonces, de pronto sí pueden ser con buena intención y de pronto no, pero entonces hay que prender las alarmas. Igual como en campañas políticas o los políticos. Llegan prometiendo muchas cosas, eso está tan raro, ¿sí o no? Oiga, ese negocio está muy bueno, entonces uno tiene que ir como despacito, con las antenas bien abiertas, ¿sí? Porque no porque sean buenos consejos, tienen buenas intenciones, son dos cosas diferentes. El tío paga sin regatear, ¿sí? A lo largo del cuento, el mago siempre que tiene que no regatea. Y ahí podemos aprender dos conceptos básicamente. Uno, que es bueno saber los precios de lo que está todo, pero también uno no se puede volver miserable a regatearlo todo, hasta uno. Con un amigo que quiero mucho, que se acabó de ir, muchas veces él tiene una empresa de ingeniería y él decía que el socio regateaba hasta un efero. Entonces, pues no, hermano, regateamos de las cosas que son de verdaderamente importancia, ¿sí? Pero hay cosas que uno no necesita, ¿sí? Entonces, y hay que tener como ese sentido común. Entonces, no, regateemos el precio del proyecto, de los costos, de los materiales en gran cantidad, pero hay cosas que no, ¿sí? Entonces, hay como tener eso. Y eso es muy importante por una cualidad que logra Aladino más adelante. Ya lo conecto. Esto es muy interesante. Al final del cuento, cuando Aladino tiene que rescatar a su esposa, a su hermosa princesa, aquí le dice, mire, ¿sí? Al final, ya nos regresamos. Dice, en poder de un mago, del maldito mago, que es el causante de todo lo que me ha sucedido, y me decía cosas desagradables, y quería seducirme después de raptarme. Y eso uno lo puede ver. Entonces, mire, yo lo anoté aquí, ¿cómo lo entendí yo? Las personas tóxicas dicen cosas desagradables y luego quieren seducirte, como los políticos con sus tesis. Aquí lo tengo. Las personas tóxicas siempre hablan de lo grave que es la situación para luego seducirnos con las falsas tesis. Nos raptan la paz, el amor, la tranquilidad y después nos dicen que ellos tienen la solución. Nos quieren seducir. ¿Sí ven eso? Eso me gustó mucho. Pero bueno, regresemos al cuento, ¿sí? Ojo entonces de qué nos dicen y con qué intenciones nos dicen, ¿sí? Las cosas. Siempre hay que estar muy atento a eso. Espere que se me perdió donde íbamos. Bueno, entonces, ¿qué sigue pasando? Para que no se me haga muy largo el video, voy a tratar de ir lo más rápido posible.
Entonces el mago lo que quería era conseguir una lámpara que sabía que estaba en una bóveda subterránea, que estaba dividida como en tres grandes secciones, ¿sí? En una había un oro de una manera y cada uno estaba en un estado diferente. Eso tiene una explicación muy bonita. Y él, llegan allá y tienen que levantar, como es subterránea, tienen que levantar la tapa para poder salir, ¿sí? Y entonces Aladino le dice, venga, ayúdeme. Y él dice, no, 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 yo no lo puedo ayudar, no le toca hacerlo a usted solito. Mire cómo se lo dice. El mago contestó, ah, no, si por desgracia echara yo una mano, no podría hacer nada ya, y tu nombre se borraría para siempre del tesoro. Pruébalo tú solo y verás cómo se levanta la losa con tanta facilidad como si alzaras una pluma de ave. Solo tendrás que pronunciar tu nombre, el nombre de tu padre, el nombre de tu abuelo, al coger la anilla. Él dijo, no, hágale que usted puede solo. Este mismo principio nos lo enseña la Biblia en la parábola de las 10 vírgenes que está ahí, Mateo 25:9. Sí, Mateo 25:9 está aquí, venga, lo busco rapidito. 25:9. Sí, señor, la parábola de las 10 vírgenes. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que habían 5 sensatas y 5 insensatas. Entonces las que eran juiciosas fueron, consiguieron su aceite y hicieron lo que les tocaba y por lo tanto entraron a la boda y recibieron su bendición. Las otras no hicieron lo que les tocaba, por lo tanto no pueden recibir esa bendición. Ese es el mismo principio. Aquí el mago le dice, venga, eso le toca a usted solito, porque si no es que usted no hace la tarea, ¿cómo recibe usted la bendición? Entonces, el proceso del conocimiento interior, el conocimiento de la gloria de la fe, o de la lámpara maravillosa, o la historia de Aladino, es un conocimiento personal. Tiene que ser una cosa personal. Qué cosa tan interesante, ¿no? Mire algo, los tesoros siempre estaban en el interior, o de un anillo, recuerden, yo sé que muchos de ustedes han leído el cuento, que el mago le da un anillo para que se salve si llega a tener alguna cosa, como de protección. O en una bóveda, ¿dónde está la lámpara? Pues una bóveda. Y dentro del genio, ¿dónde está? Dentro de la lámpara. Siempre está en el interior. Los tesoros siempre están en el interior y tú tienes que levantar tu propia losa. Es decir, en tu propio interior. ¡Ah! ¡Qué pilo ese man! ¿Sí ve cómo la literatura juega y nos deja simbolitos que uno tiene que ir desarrollando? Entonces, la gloria, la fe o la lámpara maravillosa es un viaje interior que todos debemos hacer. ¿Sí lo ven? La bóveda estaba dividida en 3 salas. Una tenía oro líquido, otra oro y dinares de oro. Para mí eso tiene explicaciones en oro líquido, el bribón que es Pinocho o era Aladino. Oro cuando ya no empieza y dinares cuando ya es una persona madura espiritualmente. ¿Ah? Eso tiene que ver con eso. Y recuerden que en el cuento Aladino tiene que bajar y hay unos árboles con unas joyas hermosas. Le dije, no las toque. Porque si las toca, como eso es tan bonito y usted no está acostumbrado a la riqueza, todo ese proceso se va a quedar ahí y va a truncar. Usted necesita todo el proceso que viene siguiente. ¿Sí? Entonces, ojo, eso significa inmovilidad. Si las toca, recuerde que tenía que pasar con mucho cuidado porque si le tocaba la ropa, quedaba inmóvil. Porque quedaba como, ay, eso tan bonito. Y no veía más. Mire que los 3 cuentos que hemos trabajado, Casín, Pinocho y Aladino, eran bribones, galopines. Entonces el cuento es, o los 3 cuentos nos hablan de lo mismo, que es el proceso de la madurez, del conocimiento interior. ¿Sí lo ven? Listo. Una de las preguntas que uno se puede hacer es ¿por qué el tío no va, o por qué el tío, el mago, no iba y sacaba la lámpara? ¿Cierto? Primero porque si no, no habría cuento, ¿cierto? Básicamente también es eso. Pero segundo porque eso tiene una explicación más interesante. Yo la tengo acá. Que el mago no puede entrar. Yo lo coloco acá. Ah, sí, el tío no puede acceder a los tesoros, es decir, una persona de alma oscura no puede comenzar el camino de la fe. Para él estaba vedado. Una persona con resentimientos, con odio, con ganas de venganza, no puede comenzar el proceso de la fe. Y ese proceso mágico que vamos a ver más adelante no se le va a dar. ¿Qué necesita él? Despojarse de eso. En la Biblia nos lo venden como arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, ese era el poder mágico. Dice que, ¿cómo es? Venga a ver si lo encuentro acá. Bueno, no, es que no lo subrayé con colorcito y se me hace muy largo el video. Pero es eso. Entonces en algún momento dice, no, yo no puedo entrar allá. Y es por eso que le era vedado al mago poder entrar a la bóveda. ¿Listo? Y eso tiene que ver, mire que las películas de Hollywood, muchas se basan en los principios de la Biblia, ¿sí? O de los cuentos de la literatura, porque al final lo que nos enseñan los unos y los otros son principios de vida de una manera diferente. Y les pongo un ejemplo. En la Biblia hay una escena muy bonita donde Jesús está caminando sobre el agua y le está enseñando a uno de sus apóstoles y en algún momento él duda y se hunde. Y Jesús le dice, fulanito de tal, ¿por qué dudas? Y se hunde y él dice, ay, sálvame, y lo saca.
Ese principio nos lo venden en Hollywood, en una película muy famosa, La Guerra de las Galaxias, nos lo venden, invierten los elementos, pero es el mismo. Y es cuando en La Guerra de las Galaxias el maestro Yoda le está enseñando a Anakin Skywalker a sacar la nave, ¿la recuerdan? Le dice, bueno, con el poder de la fuerza, la fe, ¿cierto? Lo mismo, la fuerza, el lado oscuro de la fuerza, bueno, la fe. Mire tan bonito eso. El maestro empieza a sacarle la nave, ¿cierto? Y Anakin lo logra hacer, pero llega un momento en que duda y se cae la nave. ¿Ven lo mismo? Uno está caminando sobre el agua, duda y se hunde. El otro está sacando una nave espacial del fango, del pantano, duda y se le cae. Es el mismo principio enseñado de una manera totalmente diferente. Qué bonito, ¿cierto? Entonces Jonás, el mito de Jonás, bueno, no digamos el mito de Jonás, las enseñanzas de Jonás también tienen que ver mucho. A Jonás el Señor le dice, venga hermano, vaya y predíquele a Nínive. Y él dice, no, 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 qué pereza. Se niega a la cosa, se esconde, que es capturado por una ballena, para no contar todo y no se nos haga muy largo el video, y en el profundo, en el interior de la ballena, empieza a rogar y empieza a tener un conocimiento o un viaje interior, ¿cierto? Por eso está dentro de una ballena, debajo del mar, ¿sí ve? Todo en el interior, buscando solucionar sus problemas. ¿Listo? Y mire dónde está Aladino en nuestro cuento. También en una bóveda subterránea. Eso tiene que ver las similitudes. Qué interesante, ¿no? Y esos juegos de Jonás lo utilizan mucho en las películas de Hollywood para generar la secuencia que uno ve en las películas. Por ejemplo, Matrix. Recuerden cuando Neo empieza a saber que ya, o sea, ya lo han tocado y le llega el llamado y él está en la oficina y se mete como en la ventana y ahí lo capturan y ahí duda, ¿cierto? Tiene la negación de su misión. El mismo cosa que tiene Jonás. Miren eso tan interesante. Entonces, bueno, aquí lo que nos dicen es que las personas inocentes, las personas nobles o de alma buena, ¿sí? Pueden empezar ese camino hacia la madurez, así sean bribones y pilluelos, pero no tienen alma oscura, ¿sí ve? Qué interesante. Pero los malos no. Entonces, uno necesita a veces despojarse de eso. Vean lo tan interesante. Bueno, como yo soy mormón y estamos conectando toda la cosa, hay una escritura en Doctrinas y Convenios, que es un libro de mi iglesia. Yo lo tengo acá. De hecho, Doctrinas y Convenios 10, ¿qué? 10:21. 10:21. Y dice, y corruptos están sus corazones y lleno de maldades, y abominaciones, y aman las tinieblas más que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto no recurren a mí. Mire que una de las cosas que hace Jonás allá adentro es orar. Entonces, cuando uno quiere saber, ¿y por qué orar? Porque es que cuando uno ora, está en un acto de humildad y está reconociendo que hay alguien superior. ¿Sí lo ve? Entonces, cuando dice la escritura que uno sabe si una persona es mala, si no está orando. ¿Sí ve? Y no está en su camino, en ese camino al crecimiento espiritual, que a la final también trae riquezas. Listo. Aladino consigue la lámpara, entonces va a la lámpara y tiene cuidadito, no toca los árboles que le dijo el mago y va subiendo, y el mago cuando ve la lámpara, ahí sí muestra sus intenciones, ahí sí le sale toda la maldad porque está a punto de ser. Y entonces Aladino se asusta, se esconde, el mago lo encierra y dice, ah carajo, lo encerré, ahí está, usted no puede salir. Y queda Aladino encerrado en la caverna o en la bóveda subterránea. Aladino estaba en aprietos. Venga, lo buscamos a ver si lo podemos leer aquí. Ah, sí, mira aquí cómo dice esto. Pero todos los magos son por esencia semejantes a aquel mago, hermano suyo. A pesar del poder de su hechicería y de su ciencia maldita, no saben prever las consecuencias de las acciones más sencillas. Y jamás piensan en precaverse de los peligros más vulgares, porque con su orgullo y confianza en sí mismo, nunca recurren al Señor de las criaturas, y su espíritu permanece constantemente oscurecido por una moreada más espesa que la de sus fumigaciones, y tienen los ojos tapados por una venda y van a tientas por las tinieblas. ¿Sí ve cómo lo dice acá? Porque con su orgullo y confianza en sí mismo nunca recurren al Señor. Mira eso tan bonito. En las escrituras que leí de mi iglesia, en Doctrina y Convenios 10:21, dice, mire que cuando uno tiene un alma negra, no ora, no pide ayuda. Qué interesante. La literatura, las escrituras de la iglesia mormona, la Biblia, todos nos enseñan el mismo principio. Qué interesante eso. Y cómo me gusta eso. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Dice una escritura de mi iglesia. ¿Listo? Entonces, Aladino está en aprietos. Dice, ¿y ahora yo qué hago? Y viene algo bien interesante. Aladino toca, roza sin querer el anillo, ¿cierto? ¡Pum! Y le sale un genio. Y el genio le dice, ¿qué deseas tú? Y ese mismo principio está en la Biblia. Jesús y el siervo Bartimeo.
Eso está en Marcos 10:46. A ver. Permítame en un momentico. Aunque, pues ustedes, yo sé que los... Marcos, aquí está. Marcos 10. Ya lo tengo acá. Listo, ya lo tengo acá por si lo queremos leer. Mire que esto es bien interesante y es una de las cosas principales de este cuento. Que el genio siempre le pregunta a uno, ¿qué deseas tú? Mire que el Jesús y el ciego Bartimeo nos enseñan exactamente lo mismo. Bueno, ¿recuerdan la historia del ciego y para no leerla toda? ¿Qué pasa? Que el ciego está ahí, Señor, Señor, ven, Jesús, venga, póngame atención, venga, ¿sí? Que ten misericordia de mí. Y Jesús, ¿qué hace? Le pregunta. Entonces dice, en el 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recorre la vista. Miren el mismo principio. Jesús, oiga, pero ve un ciego, uno diría, pero si Jesús lo sabe todo, ¿para qué le pregunta? No, el mismo principio. ¿Qué deseas tú? Y Jesús Jesús pregunta eso. Y Jesús le dijo, bueno, leo los dos versículos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recorre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Y qué le pregunta el genio a Aladino? Leámoslo. Desde aquí. Y con una voz tan retumbante cual el ruido de un trueno le dijo, aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. ¿Qué deseas tú? Le pregunta exactamente, ¿qué deseas tú? Entonces, miren otro principio, ¿sí? Y la pregunta, una de las cosas que, primera conclusión, o de las cosas que uno tiene que saber es, la primera conclusión, saber tus deseos en realidad, saber realmente qué quieres. Eso es uno de los problemas por los cuales nosotros no logramos las cosas porque no sabemos qué cosas queremos, ¿sí? Y miren, muy interesante, Jesús le hubiera preguntado, pues Jesús lo sabe todo, ¿no? ¿Usted qué quiere? ¿Usted es ciego? Bueno, pues de la vista, ¿no? Pregunta, ¿qué tal que hubiera querido otra cosa? Y cuando Aladino, que está en aprietos, ¿dónde está? Encerrado en una caverna, oscuro, sin poder salir, le dice, no, sáqueme de aquí, yo necesito salir de acá. Y en un sentimiento, igual que Jesús, salen de ese aprieto por el proceso de la fe, o de la lámpara maravillosa, o de su camino interior, como ya vimos. Entonces, de ahí para adelante, pues entonces Aladino vuelve a la casa, le cuenta a la mamá y dice, voy a cambiar. Lo dice en algún momento. Venga, si lo soy. Y aquí lo dice. Y al día siguiente, al despertarse, empezaron por besarse mucho con la mamá. Y Aladino le dijo a su madre que su aventura le había corregido para siempre la travesura y haraganería, y que en lo sucesivo buscaría trabajar como un hombre. Entonces muchas veces en las pruebas, en las dificultades, nosotros lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el Señor es tallarnos, nos está mejorando. ¿Sí? Sin todo ese proceso del mago, de que lo engañó, que lo llevó, que lo ha encerrado, y el proceso de la fe, pues Aladino no hubiera cambiado su comportamiento. De ahí para adelante se volvió un hombre responsable. Y entonces ya pasamos de la primera etapa a la segunda. Ya Aladino ya no es un niño, ya es un hombre, ya tiene responsabilidad. ¿Listo? Uy, entonces me abrió, me quedó bueno. Bueno, aquí lo tenía. Bueno, interesante. Bueno, me quedó... Bueno, entonces como veníamos diciendo, Aladino le dijo a su madre, eso ya lo leí, ¿sí? Bueno, y Aladino madura. Prueba de ello cuando se le acaba... Bueno, perfecto. Entonces la diferencia entre un niño y un hombre es la responsabilidad. Aladino madura y prueba de ello es que después, sin querer, la mamá frota la lámpara, le pide al genio, el genio le da un montón de provisiones con la de Aladino y Aladino se le empiezan a caer las provisiones. Pero es de utilizar ese poder que tiene y dice, no, venga, espere que yo no conozco bien la cosa, yo voy a empezar eso. Entonces el mago, el genio de la lámpara le había dado ya unas bandejas y él las empieza a vender en el mercado. Y va donde un judío, increíblemente, donde un judío y se las vende todas. Y el judío lo estafa, lo roba, ¿sí? Le paga, valía 200, la unidad de medida ya, digamos, dinares, y le da solo un dinar por cada cosita de eso. Y entonces otro sacerdote, otro amigo, otro mercader mejor, ve que siempre va y que esconde algo y que siempre llega. Y dice, venga, ¿usted qué está haciendo? Ojo, que ese judío es bien jodido, ese sabe negociar y usted no. Y entonces Aladino dice, no, pues le he vendido esto y esto. Y dice, pues lo ha tumbado, hermano. Pero ya qué carajos. Usted tiene que aprender a hacer. Usted, ya que es un hombre responsable, ahora tiene que convertirse en un hombre de negocios. Usted no puede confiar a las buenas y primeras. Aprenda a regatear.
Entonces uno dice, pero usted acaba de decir que no regateé. Bueno, pero las cosas importantes le va a vender, ¿por qué no se asesora y tiene una pequeña como investigación de mercados, por llamarlo de alguna manera? Ah, bueno, ¿usted cuánto me da? ¿Usted me da cuánto acá? Y tener un conocimiento del mercado. Entonces, Aladino era ya un hombre responsable, pero no era un hombre de negocios. Bueno, entonces, que Aladino, que la madre de Aladino frote la lámpara y funcione es igual que Alcancín con las palabras de ábrete sésamo. Recuerda que dijimos a eso, que cualquier persona puede comenzar ese proceso de la fe, ¿cierto? Recuerde que Alcancín también pudo decir ábrete sésamo y se le abrió el conocimiento o la fe. Aquí la madre también frotó y también le funcionó. El mago en algún momento al final también frota la lámpara y también sale. O sea, cualquiera que tenga acceso a eso, que logre tener eso, lo puede hacer. Muchas personas me dicen que soy bueno, yo le cumplo a Dios, pero me va mal, Diego. La respuesta que tengo es, eres bueno, pero no eres un hombre de negocio. La respuesta que tengo, eres bueno, pero no eres un hombre de negocios. ¿Sí? Como Aladino. Aladino ya era un personaje de un alma noble, había sido un bribón, un galopín, pero un hombre, y ya era responsable, pero no era un hombre de negocios. Entonces en los negocios siempre iba a entrar perdiendo porque no tenían habilidades de negociación. Necesita Aladino lograr habilidades de negociación. ¿Y qué hace Aladino? Si ustedes leen el cuento y van ahí, se van a dar cuenta que él empieza a capacitarse. Se va al mercado, se relaciona con el uno, con el otro, pone atención y empieza a lograr ese conocimiento ¿y cómo se capacita uno? Pues negociando, aquí y allá. Eso lo hace muy bien interesante. Entonces, mire, ¿sí ve? Necesita nuevo conocimiento para que los negocios le funcionen muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, para continuar, les voy a leer, como decía acá. Así Aladino, que continuaba ignorando el valor de lo que poseía, le vendió de tal suerte los 12 platos de oro. Luego, como ya les dije, pues el amigo que lo ayuda, al otro mercader, le dice, pero tengo que advertirte de una cosa. ¿Acaso ignoras? Perdón. Pero tengo que advertirte de una cosa que acaso ignores a causa de tu tierna edad. Has de saber en efecto que los judíos son enemigos natos de los musulmanes y que creen que es lícito escamotearnos nuestros bienes por todos los medios posibles. Bueno, ahí le está diciendo, ojo, que ese man es lo que ya les dije, es un negociador muy hábil. Después le dice, bueno, ya lo tumbó, ya qué carajos, de aquí para adelante le toca a ustedes aprender a negociar. ¿Vale? Y él lo hace, la cosa funciona y empieza a crecer. El cuento tiene otras dos dimensiones bien interesantes. Cuando Aladino ve a la hija del príncipe, a la hija del rey, perdón, ¿sí? Ella la princesa, ¿sí? Ve a la hermosa Badr al-Badur, Badru al-Budur, Badru al-Budur, que significa luna llena de luna llena. Qué bonito, ¿no? Qué poético eso, ¿listo? Y la ve y se enamora y dice, no, yo necesito conseguir a esta vieja. Y bueno, y ahí pasan un montón de cosas, ¿sí? Y él al final logra casarse con esta bella princesa. Y en algún momento, pues el mago regresa, dice, bueno, ¿y qué será la vida de Aladino? ¿Será que le ha ido bien? ¿Será que le ha ido mal? Y se entera que le ha ido muy bien, dice, no, yo tengo que quitárselo todo. Y en algún momento logra recuperar la lámpara, la frota y le quita todo lo que tiene a Aladino. Entonces el suegro, que es el rey, se pone bravo, que lo va a matar, la cosa, y pierde a su linda esposa. Y entonces, venga, lo buscamos acá. Entonces él dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo recupero lo que necesito? Ah, bueno, pero no. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ya que somos buenas personas, porque la mayoría del planeta, o sea, la gente es noble por naturaleza, es buena, pues lo que hay que aprender es lograr las habilidades de negociación, volverse un hombre de negocios, tener la habilidad de negociar y bueno, todas aquellas cosas que vimos en un video anterior que se llama Cómo negocian los colombianos y pues las otras técnicas y cosas que hemos visto en el canal. Bueno, el cuento continúa. Aladino pues ve a una mujer muy bonita que se llama Badur al-Badur, ¿sí? Badur al-Badur, o luna llena de luna llena. Qué bonito, qué poético, ¿no? Y se casa y en algún momento lo pierde y el mago le quita el castillo y entonces él después lo recupera y bueno, hay un montón de cosas que se pueden ir mucho más y que lo voy a dejar aquí para que tengan ustedes el placer de leerlo y de encontrar sus propias cosas. ¿Sí? Básicamente entonces, bueno, voy a hacer como unas pequeñas conclusiones y lo primero entonces es, según lo que yo veo en el cuento Aladino, si uno quiere triunfar, ¿qué necesita? Primero, saber qué quiere o qué se quiere. Tanto como lo hizo Jesús con Bartimeo, ¿sí?
¿Qué deseas tú? Como lo hace la lámpara, uno decir uno que quiere. 2. Aprender a negociar. Ya después de saber, vea que Aladino, ¿qué tuvo que hacer? Aprender a negociar porque los primeros negocios le fue mal. Entonces hay que aprender a negociar y hay que lograr esa habilidad. 3. Saber a quién escuchas. ¿Sí? Mire que los consejos, como lo vimos al principio, aunque eran los consejos buenos del mago, eh, no tenían una buena intención, tenían unos intereses oscuros, ¿cierto? 4, que en algunos momentos en las crisis, en las dudas, pues uno está como metido, como Jonás, ¿cierto? O como Pinocho, ¿sí? Metido en el fondo de la ballena y está en un tormento y está en algún ahí, pues en algún momento si uno tiene la paciencia suficiente, eso va a salir y va a salir bien, ¿vale? Y que hay una cosa bien, bien interesante, que cada vez que uno necesitaba que la lámpara funcionara, yo veo 3 elementos ahí: deseo, acción y pensamiento. O sea, hay una acción, o sea, uno tiene que frotar ya sea la lámpara o frotar el anillo, y es una acción de limpieza, ¿cierto? El mago, el genio que sale, pregunta, ¿qué deseas tú? Y tú tienes que promulgar eso, pensamiento, palabra. Tiene que haber una coordinación de esas 3 cosas, ¿cierto? Para que las deseos que tengamos se hagan realidad. Entonces lo voy a dejar aquí, el cuento tiene muchísimas más cosas, pero lo dejo ahí como para que las personas pues lo puedan encontrar. Y si encuentran cosas adicionales, sería fabuloso que los publicaran en el canal. Bueno, este es el video, lo dejo hasta aquí. Un abrazo, nos vemos en el siguiente.